Licenciado Jorge Acamine, en comunicación con nosotros. Licen, le agradezco mucho por este contacto. La primera pregunta que yo quiero hacerle es, ¿cómo va a repercutir? Hemos entrado en tantas listas, hemos entrado en tantas situaciones de riesgo para que el país no reciba créditos, para que el país sea visto de cierta manera, para que el país no tenga la confiabilidad necesaria incluso para que vengan a invertir. Y hoy nos presentan esta otra lista en la que no sé, pues este lavado de plata parecería que es mucho más fácil en el país, según lo que se puede entender, lo que dice la Unión Europea. Buen día, César. Un gusto saludarte. Mira, justamente a mí me tocó en el 2020 atender este tema cuando trabajaba en el gobierno de transición. Y lo que necesitaba Bolivia desde el 2020 es una ley, así de claro. ¿Por qué estamos en una lista gris de la Gafilac? Porque no tenemos la ley, ¿no?, de lucha contra el lavado de activos y lucha de financiamiento al terrorismo. Hay que ser claro y directo en esto. Por eso es que en la revisión, en la auditoría que hicieron el año pasado, obviamente no se amplió el plazo, porque se buscaba eso, de que se pueda ampliar el plazo. No, venían postergándonos desde el 2019, para que te des cuenta. Entonces, ante la incapacidad, obviamente, del gobierno del presidente Arce, ¿no?, por llevar un consenso a esta ley, si te acordás bien, en realidad se promulgó y tuvieron que abrogarla prácticamente por la presión social y por la desconfianza principalmente, ¿no? Ahí te das cuenta de cuán importante es la confianza que debe tener un gobierno por parte de la población. Entonces, como dijo el ministro, si es que esto no se revierte el año que viene, o se empieza a revertir el año que viene, nos vamos a complicar. Respecto a qué significa entrar en una lista gris, estamos a un paso, obviamente, de ser vetados en el sistema financiero internacional, como es Cuba, por ejemplo, ¿no? Pero obviamente que eso, de acuerdo al interés, al menos que se ha demostrado en los actores del gobierno del presidente Paz, es justamente de revertir este tema, ¿no? O sea, no vamos a aceptar el que vayamos directamente a ser excluidos del sistema financiero internacional. Y eso, obviamente que afecta al Estado, pero algo que me preocupa más, que nos afecta a todos los individuos, a pesar que ya estamos afectados por la falta de dólares. Y cuando nosotros vamos a algún país, sufrimos con ese tema, ¿no? Con el tema justamente de financiarnos, nada más que es por un tema económico, ¿sí?, que vamos a cualquier país y no podemos hacer uso de nuestros recursos por justamente las limitaciones que hay de dólares. En este caso, si es que se diera, digamos, un golpe, una profundidad, digamos, en la sanción que tenemos, obviamente que ya ni con dólares vamos a poder hacer transacciones fuera de Bolivia, ¿no? Entonces, para que se entienda un poco, esa es la gravedad y ese es el estado actual de esta situación de Bolivia y la Gafilac, ¿no? Y ahora con la resolución de la Unión Europea, justamente nos complica, como bien decía el ministro de Economía, ¿no? Ahora, el tema pasa por los tiempos, licenciado. Decían que estas revisiones se hacen anualmente, es decir, ¿tendríamos que esperar a finales de 2026 para revertir esto? Mira, si no me equivoco y si siguen los mismos plazos de visita, esto se hace entre el segundo y tercer trimestre del año, ¿no? Que vienen las comisiones o la comisión a ver con qué tanto se ha avanzado. Por eso es una tarea más que tiene el gobierno del presidente Paz, justamente de preparar el tema de un plan, una estrategia para presentar. Seguramente lo que decía el ministro de Economía, ¿no? Decía que hay que hacer varias cosas, dice, es correcto, pero yo te digo que lo medular es el tema de aprobar una ley, ¿no? Que seguramente también ya ahorita las nuevas autoridades recién posesionadas no van a estar, deberían estar dentro de su cronograma de actividades, justamente el tema del tratamiento de una ley de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Sí o sí tiene que entrar en el plenario de la Asamblea
este año que viene, ¿no? Ahora, Lo antes posible para justamente poder recibir de repente no a la comisión y decirle, estamos trabajando, aquí está, lo estamos consensuando, porque si esta ley no es consensuada con la población, va a suceder lo mismo que pasó con el presidente Arce, ¿no? Yo justamente le iba a consultar en eso, porque ha quedado una susceptibilidad con esto de una ley antiterrorismo, una ley de investigación a las ganancias ilícitas, ha quedado una susceptibilidad especialmente en los gremiales, que fueron los que iniciaron este movimiento en el 2021 para revertir esa ley que se había promulgado. A partir de eso, y viendo lo que se había presentado en esa ley que fue derogada, ¿qué tiene que cambiar para encontrar un consenso para que esta ley vaya otra vez a la Asamblea y no encuentre el rechazo de la población y de estos sectores que en su momento ya la rechazaron? Como te digo, tiene que ser consensuada con los diferentes sectores. También hubo un rechazo rotundo de la parte de profesionales, del sector profesional, porque algo que se caracterizó lamentablemente la gestión del presidente Arce es por la persecución política. Entonces se lo veía como un instrumento de persecución, ¿no? Si se mantenía la ley tal como había sido aprobada con el rodillo en ese momento del MAS en el Parlamento. Entonces son dos cosas. Uno, tiene que ser consensuada entre los diferentes sectores de la sociedad, llámese gremiales, profesionales, llámese comités cívicos o entes de la representación de la sociedad civil, para que justamente en el tema del Parlamento, bueno, los parlamentarios también puedan tener una jornada de aprobación sin problemas de esta ley, que es necesaria. Como te digo, desde el 2019 se está postergando el tema de esta ley para que empecemos ese camino hacia demostrar con hechos de que nos interesa estar fuera de cualquier lista gris o lista de observados en el mundo, ¿no? Porque hoy en día se profundiza el tema de la Unión Europea. Y esto obviamente que debe preocuparnos. No es nada menor esta situación. Yo creo que ya es una velita más a la torta de todos los problemas que está recibiendo el gobierno del presidente Paz, pero que justamente con esa fuerza que tiene la gestión actual, de la confianza que tiene de la gente, de los sectores, de los diferentes sectores, yo creo que se va a poder llevar adelante el tema de esta ley y de todos los mecanismos necesarios que se tengan que plantear y accionar en el Estado para poder mejorar esta situación y esta mirada de nuestro país hacia el mundo. ¿Y por qué, mira, antes que se me vaya, por qué el comunicado dice, ¿no?, de que se ve a Bolivia justamente como un país vulnerable o con mucha facilidad, dice, ¿no? O con facilidad justamente para estos temas ilícitos? Es sencillo, porque no tenemos la ley. O sea, ¿cómo te evalúan de afuera? De afuera los organismos multilaterales son muy objetivos, si te das cuenta, y hoy en día lo estamos viendo, ¿no? Entonces, en este caso de Gafilat, no tenés ley, o sea, sos altamente probable de que tu economía sea utilizada para lavado. En el tema económico, nos daban las calificaciones de riesgo del país, y clarito los informes decían, ¿no? Alta probabilidad de incumplimiento o de alta probabilidad de incumplimiento de pagos o de default, como se conoce, y obviamente ayer sale el presidente del Banco Central diciendo que estuvimos al borde de un default. Y estuvimos al borde de empezar una escalonada inflacionaria hacia la hiperinflación. Y eso, si te das cuenta, lo hemos charlado cuántas veces. No solamente que no teníamos la transparencia de la información, no podíamos nosotros dar certeza porque no teníamos datos estadísticos. Entonces, por ahí va, querido César, este es otro problema más, pero que es subsanable solamente con la participación activa de toda la sociedad civil y obviamente el entendimiento y la capacidad de comunicación que tenga el gobierno del presidente Paz, ¿no?
Listen, hay una consulta que quiero hacerle y que tiene que ver con el presupuesto del 2026. Ayer se reunió la comisión con los ministros del área y se ha definido que se va a aprobar el presupuesto que envió el gobierno de Luis Arce. Estoy entendiendo que los tiempos no dan para hacer otro presupuesto. Se va a hacer otro presupuesto recién hasta el 28 de febrero. Van a empezar de nuevo y van a presentarlo. La consulta es, han habido muchos anuncios, el tema de los impuestos que van a desaparecer, el tema de los aranceles, el tema de las subvenciones, todo eso que tiene que ver con el presupuesto. Básicamente van a ser 90 días que hay que esperar para que las cosas sean efectivas, pasen de ser discurso a ser efectivo. ¿Cómo ve? ¿No es mucho tiempo el que hay que esperar para que las medidas que son necesarias puedan asumirse con leyes, con el procedimiento que debe tener para que sean efectivas? La verdad que hay que entender la dimensión de lo que es la elaboración del presupuesto general del Estado para poder decir es mucho o poco tiempo. Es un trabajo titánico. Si lo logran hacer en 3 meses o menos de 3 meses, va a ser un trabajo digno de aplaudir, digno de decir están trabajando. Porque el presupuesto general del Estado no solamente incluye el presupuesto del nivel central, sino de todas las instituciones, todas las ETAs, las entidades territoriales autónomas, o sea, los municipios, gobernaciones, universidades, todo el aparato estatal. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que bajar. De acuerdo a lo que entendí ayer, se va a hacer un presupuesto con la metodología de base cero, imagínate. Entonces, los presupuestos los últimos años se hacían en base a históricos. ¿Qué quiere decir? Que vos agarrabas y tomabas ya referencia de años anteriores y colocabas, o sea, es más sencillo. Para hacer un presupuesto en base cero, tenés que ir y sacar nuevamente pro forma de todos los gastos que vas a hacer, ¿sí? Y tenés que activarlo. Eso es lo recomendable y de verdad que cuando escuché que va a ser un presupuesto en base cero, yo creo que es la medida acertada y por ende hay que entender el tiempo que se va a tomar y esto tiene que bajar hasta las alcaldías, gobernaciones, universidades y todas las instituciones del sector público y tiene que subir nuevamente. Entonces, es un tiempo, creo, prudente. Si lo hacen antes sería mejor. Entendería que, tal como lo mencionaba, este presupuesto tiene algunos cambios para lo que empiezan a aprobar en diciembre, en este mes, sí, pero solamente a nivel central. Y los cambios que ya se van a profundizar para febrero ya serían obviamente con la totalidad de las instancias e instituciones del Estado, ¿no? Entonces, el tiempo es el peor enemigo que tiene el gobierno del presidente Paz, pero no es tan sencillo, no es tan fácil y obviamente que también el proceso de discusión que se va a dar, ¿no?, por parte de los legisladores también va a llevar su tiempo porque ya nosotros que analizamos constantemente las leyes de presupuestos de todos estos años que vivimos analizando la economía, te das cuenta de que no es nada sencillo, peor si no se entiende, ¿no? Entonces, querido César, los tiempos creo son prudentes. Si lo hacen antes mejor, entendería que los tiempos se dan para que después no estés a la carrera de último momento, pero si lo tienen antes, obviamente que yo estoy seguro que lo van a aprobar antes, ¿no? La última, dicen, hemos vivido 20 años de una mentira en el tema económico. Nunca nos dijeron la verdad, siempre trataron de esconder qué es lo que pasaba. Hoy vemos un cambio, a pesar de que, por ejemplo, ayer cuando dijeron no vamos a continuar con el presupuesto que hizo Arce, hubieron muchos que por ahí no le entienden a la situación y decían, pero ¿cómo vamos a seguir con esto? El hecho de que el gobierno de Paz esté tan sincero en los temas económicos nos puede dar una esperanza de que a poco tiempo, sabiendo cómo estamos, podamos salir de esto. El primer paso se está dando es reconocer. Como te digo yo, todos los datos que salen a dar el equipo del presidente Paz, ya lo habíamos discutido, ya lo habíamos analizado, ya sabíamos cómo estaba esta situación. Solamente que no teníamos ese dato oficial que hoy en día están dando a la población, ¿no?
porque no nos olvidemos, sale el presidente del Banco Central, sale el ministro de Economía, sale el presidente y ya surte efecto lo que es la fe del Estado. Entonces son datos oficiales, una vez una autoridad lo dice, es un dato oficial. ¿Sí? Como decís vos, no, la gestión del presidente Arce se caracterizó por esconder la información, y es sencillo, pero no, cuando uno oculta algo es porque no está bien. Entonces, este paso, esta primera etapa, mientras se va acomodando todo, entiendo que están con mucho trabajo en la ciudad de La Paz, mientras se va acomodando todo, van saliendo justamente, ¿no?, todos estos temas que lamentablemente nos dan la razón. Si revisas todas las ediciones pasadas, nos dan la razón. Mal manejo de yacimiento, mal manejo de la economía, el Banco Central haciendo operaciones no permitidas, el gasto desproporcional del Tesoro General del Estado, el endeudamiento sin una guía, sin un fin, sino el de gastar por gastar. Todas estas cosas al final, querido César, están cayendo en base sólida, en base cierta, y obviamente que hay mucho trabajo por hacer, tiene mucho trabajo por hacer el presidente Paz, y todos esperamos de que tenga éxito, obviamente, porque no nos olvidemos que estamos en una situación de crisis económica, crisis energética muy cerca, y obviamente que eso nos va a complicar el escenario en el mediano plazo. Entonces hay que apoyar, hay que apoyar al presidente Paz y su equipo, y obviamente también hay que ser críticos, ¿no? Porque hay que ser críticos. Muchas veces seguramente van a haber algunos errores, y hay que saber que la crítica es importante y necesaria. Ojalá que en esos momentos no se convierta en la gestión del presidente Paz en más de lo que hemos vivido todo este tiempo, ¿no? Estoy seguro que no, pero son diferentes escenarios que tenemos que plantearnos. Por hoy es un tema de que son medidas acertadas, son deseos acertados, diría yo, que se tienen que consolidar con un paquete de leyes seguramente y decretos supremos de aquí en adelante, ¿no? El tema, para complementar el tema del presupuesto, sí, todo lo que es el tema de subvención, todo lo que es el tema de impuestos, de la eliminación de impuestos, todo lo que es de la fuente de financiamiento, se tiene que rediseñar justamente a partir de los cambios al presupuesto en marzo del 2026, ¿no? Que son los plazos que se dan de reformulación en realidad para el presupuesto. Si te acordás, hacer memoria, siempre se hace una reformulación al comienzo de año y otra en el último trimestre, ¿no? Entonces, esperemos de que sean buenas las medidas que vaya tomando la gestión del presidente por el bien de todos, ¿no? Y para salir pronto de esta crisis económica que estamos viviendo. Licenciado, le agradezco mucho por este tiempo. Gracias, César. Un saludo a todos por la radio y un saludo a todas las personas que siguen tu programa.